Cuando estos gemelos se casaron con gemelas negras, fueron objeto de burlas por parte de todos. Sin embargo, años después, muchas personas se arrepintieron de haberlo hecho. Muchos consideran que la infancia es la etapa más bonita, divertida y sencilla de la vida. Pero para las gemelas Keyola y Yola fue agotadora y difícil. Nacieron en las Islas Marshall y su madre, Rose, ya tenía 9 hijos. Aunque Rose era una madre cariñosa, le resultaba muy difícil cuidar de todos ellos. En un momento dado, Rose sufrió un colapso mental y dejó la casa para quedarse con una amiga, pero siguió manteniendo a los niños. Cuando mamá se fue, nos sentimos desesperados. Mi hermana y yo teníamos grandes planes para el futuro, pero todo parecía perdido en ese momento. Sin embargo, 2 meses después de que Rose dejara la casa, Yola sugirió que pidieran a una pareja de misioneros que los acogieran. La noche antes de ir a la casa de la pareja, las gemelas lloraron mucho y pidieron a Dios misericordia. A partir de ese momento, la vida se volvió un poco más justa para ellas. Al día siguiente, se fueron a vivir con la pareja, que también acogió a sus hermanos. Los hijos de esa pareja de misioneros eran mayores y todos vivían en Estados Unidos. Unos meses después, uno de los hijos de la pareja, René, y su esposo Derek, que también eran misioneros, visitaron la casa. Cuando pusieron sus ojos en las gemelas, se enamoraron de ellas y decidieron llevarlas a Estados Unidos. ¿De verdad podemos ir a vivir contigo?, dijo Yola sonriendo. Parecía que sus vidas estaban a punto de cambiar para mejor. René y Derek se pusieron en contacto con la madre de las niñas y ella aceptó. A la semana siguiente, Yola y yo se trasladaron a Indianápolis con la pareja. Les resultó difícil adaptarse a la vida en el extranjero, pero mantuvieron la esperanza. Algunos años después, se trasladaron a Kansas City, donde ocurrió una gran tragedia. En diciembre de 2009, el padre adoptivo de las gemelas viajó para asistir a una conferencia, pero murió en un accidente. La noticia fue devastadora para la familia. Era tan hermoso tener una figura paterna en nuestra vida y de repente la vida nos lo arrebató, dijo Jonah. Ambas estaban destrozadas. Él había sido el mejor padre que podrían haber deseado. Todos se unieron para ayudar a la madre en el funeral y acompañar a Yola en su dolor. Pasaron algunos años y la familia encontró consuelo en la iglesia donde Derek había sido ministro. Yola y yo también se ofrecieron para ayudar en la iglesia. En una hermosa mañana, las chicas, que ahora tenían 16 años, se encontraron con los gemelos Erickson. Aquella mañana, Yola fue la primera en ver a los chicos, y en cuanto los vio, gritó: ¡Mira, hay otros gemelos! Charlaron un poco, y Yola y su hermana descubrieron que los chicos tenían 21 años. Esto las entristeció, ya que sintieron que no tenían ninguna posibilidad. Las 2 chicas sintieron una atracción instantánea hacia los chicos, pero aquel encuentro fue más bien un hola y adiós, porque no volverían a verse hasta 3 años después. Esta distancia parecía suficiente para acabar con la posibilidad de una hermosa historia de amor. En 2010, un terremoto sacudió a Haití y Yola y su hermana decidieron acompañar a un equipo de socorro de la iglesia que quería ayudar a las víctimas. Tuvieron que asistir a una clase sobre cómo ayudar a las personas en crisis. Y adivina con quiénes se encontraron los gemelos. En cuanto vieron a Eric, a Yola se le revolvió el estómago. Me hubiera gustado correr a sus brazos y abrazarlo, pero eso hubiera sido raro, dijo Kate. Las gemelas hablaron mucho ese día, pero aún así no sabían si les gustaban a los chicos. Había pasado más de 3 años, y nada había cambiado en cuanto a los sentimientos que tenían uno por el otro. Yola y su hermana querían estrechar lazos con los chicos, pero parecía que toda esperanza estaba perdida. Sin embargo, Yola recibió un mensaje de Eric en Facebook preguntándole si quería tomar un café. Se volvió loca de alegría. Era una cita. Resultó ser una cita doble, ya que Yola y su hermana también se presentaron. Durante la cita, las chicas les contaron a los chicos sobre su pasado, sin ocultar nada, y los chicos hicieron lo mismo. Después de la primera cita, Yola supo que esos eran los hombres con los que quería casarse. Eran amables. La pareja tuvo varias citas más y pronto se convirtieron en pareja. Yola estaba enamorada de Eric y su hermana sentía lo mismo por Song. Los chicos también trataban a las chicas con cuidado y amor. Un día,
Unos jóvenes de la iglesia se acercaron a los gemelos y les advirtieron de que si se casaban con Yola y su hermana, se arrepentirían. Habían visto casos similares en los que una vez adquirida suficiente riqueza y poder, los abandonaban. Una de las personas se burló de las gemelas, pero Erickson sabía que las hermanas los querían de verdad y que esto solo era un rumor. Unos meses después, Eric invitó a Yola a una cena especial. Alquiló un hermoso lugar, decorado con cuidado, iluminación y música encantadora. Esto puso a Yola nerviosa, pensando que Eric le pediría matrimonio. Intentó calmarse y no pensar demasiado, pero no podía evitar buscar la caja del anillo en la zona. Durante la comida, Eric le entregó una sorpresa a Yola, pero en lugar del anillo, era una hermosa carta expresando cuánto la apreciaba. Minutos después, Eric se levantó y regresó de la cocina con el anillo de diamantes. Se arrodilló y le pidió a Yola que se casara con él. Ella aceptó emocionada. Yola también le preguntó a Eric si Eric, su hermano gemelo, también se había comprometido esa noche. Con una sonrisa, Eric reveló que habían planeado una propuesta doble. Así, ambos gemelos se comprometieron en la misma noche. Todos estaban felices y emocionados. Los preparativos para la boda comenzaron y pronto llegó el gran día. Decidieron compartir la boda, celebrándola en el mismo lugar y a la misma hora. Yola y su hermana llevaban vestidos y peinados ligeramente diferentes, mientras que Eric y Son llevaban trajes idénticos pero con corbatas distintas. La ceremonia fue hermosa y la mayoría de los invitados estaban encantados. Sin embargo, algunos asistentes solo se acercaron para burlarse de ellos. Yola publicó fotos de la boda en internet y algunas personas inundaron los comentarios con palabras negativas, prediciendo que las parejas no durarían más de 2 años. Pero esas predicciones estaban muy lejos de la realidad. Han pasado 12 años y el amor de estas parejas sigue fortaleciéndose. Incluso aquellos que se burlaron de ellos en el pasado han reconocido sus errores y han buscado consejos sobre relaciones de pareja. La historia de Yola y su hermana demuestra que el amor verdadero existe y es sincero. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. No olvides suscribirte activando la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.